Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestra invitada de hoy es Viviana Paredes. Viviana está de candidata a asambleísta por la alianza UNES Centro Democrático y la Revolución Ciudadana. Viviana, eres candidata alterna del titular Ramiro Rivadeneira, ¿correcto? Así es, buenos días a todas y a todos, buenos días y gracias por el espacio. Sí, yo soy Viviana Paredes, tengo 31 años, nací y crecí en la ciudad de Quito, en el barrio de San Carlos, parroquia de Cotocollao, y hoy tengo el honor de acompañar a Ramiro Rivadeneira, ex defensor del pueblo, como su candidata alterna por la lista 1 a la Asamblea Nacional. Vivi, en Twitter te defines como militante, abogada, maestrante en comunicación y opinión pública en la Flaxo, candidata a asambleísta a Quito Centro Norte, a la circunscripción, y dices, siempre correísta, nunca incorreísta. ¿Por qué, Vivi? Bueno, porque soy parte de un proceso político cuyo líder histórico es Rafael Correa. Algo que es absolutamente innegable, ya que su aparición en el escenario político en el año 2005-2006 nos abre la expectativa de poder construir un mundo nuevo, un mundo mejor, un mundo repartido entre todas y todos, un país que sea de todas y todos. Y lo construimos y lo hicimos bajo su liderazgo. Y pues ahora que fuimos traicionados en estos últimos 4 años de traición política por parte de Lenín Moreno, que ha cogobernado con la banca y los sectores empresariales, más que nunca hay que decir soy correísta, y pues hay una frase millennial que dice siempre correísta, nunca incorreísta. Así que la he adaptado justamente para poder manifestar mi aprecio, mi cariño y mi lealtad ante todo al líder de la Revolución Ciudadana, que es Rafael Correa Delgado. Yo también conozco a Viviana Paredes como una chica frontal, valiente, luchadora, que no sea milana, por no utilizar otra palabra que empieza con A, defiende sus principios con coraje. Esa es tu característica, es una constante en tus objetivos, Viviana, y mucho más cuando buscas un Ecuador más justo. Esa es la tarea, ese es el perfil de Viviana que se ha mostrado en esta campaña electoral. Así es, justamente, como pueden ver en las redes sociales, yo no he dejado mis posiciones políticas, yo me he mantenido denunciando constantemente, como en los últimos 4 años, las situaciones tan duras que estamos viviendo en este país, desde el regreso del neoliberalismo posterior a la traición de Lenín Moreno, y creo que esa es una de las formas de ganar el aprecio, el cariño de la gente, ser auténtico, ser real, ser leal, y con mostrarse como uno es, disruptivo, de frente, como tú dices, sin amilanarse. Y creo que eso es parte de hacer política, porque más allá de intereses, de ambiciones personales, hay un interés colectivo que se defiende constantemente. ¿Cómo se muestra Viviana cuando se autocalifica como una activista social? Bueno, pues te comento que yo empecé a hacer dirigencia estudiantil desde los 15 años aproximadamente. ¿En dónde vive? Posteriormente, ¿En dónde lo iniciaste? el Colegio Experimental Femenino Espejo en el centro norte de Quito, Uh-huh. justamente. Me vinculé a organizaciones de izquierda desde los 15 años. También construí desde ahí bastantes temas de organización y representatividad. Eh, ¿Por qué crees tú que a esa tierna edad, a los 15 años, ya despertaste esa vocación, Vivi? yo creo que porque no tuve familia, porque yo crecí sin mi familia, porque mis papás, cada uno decidió hacer una vida aparte de nosotros, decidieron dejarnos un poco a nuestra aventura, y el crecer cerca de familiares, el crecer con esta especie de lejanía de lo que es la familia, de no comprender el círculo familiar, a las personas les lleva a buscar caminos y a veces equivocados. Yo, gracias a Dios, encontré la política, y en la política pude desenvolverme como dirigente y como militante y como activista, que hasta el día de hoy soy, con mucha lealtad, y pude encontrar una familia, y me enamoré de los ideales que inspiran la igualdad, la lucha contra la injusticia, porque creo que yo sentí toda mi vida vivir en una injusticia. Entonces, creo que es eso, el haber encontrado una respuesta ante lo que yo quería cambiar en la sociedad.
y poder hacerlo directamente, poder participar directamente, poder asegurar que más niños en el futuro crezcan en hogares adecuados, que tengan acceso a educación, que tengan becas, que sueñen con que si estudian un día pueden llegar a ser asambleístas. Dices, nos abandonaron a ti y a quién más. Somos 2 hermanas las que nos quedamos fuera del núcleo familiar cuando sucedió. Ella tenía 13 años, yo 6. ¿Y qué necesidades, qué penurias viviste? Bueno, pues te cuento que he trabajado desde los 14 años también. He sido operadora de taxis, he sido despachadora de gasolina. Gracias a Dios, mis estudios me los he pagado con becas. Mi papá estuvo de alguna manera apoyándome económicamente durante la adolescencia también. Entonces, digamos que por ahí no fue tan duro. Pero sí, cuando tenía que escapar del maltrato de casa, sí tuve que dormir un par de veces fuera en la calle, buscar una forma de acomodarme. Y creo que esas cosas a una la marcan para siempre. Y cuando uno entiende lo que es tener frío, lo que es tener hambre, lo que es no poder sustentarse sus necesidades básicas, pues creo que a una le transforman y le convierten en una persona con una conciencia social. Eso precisamente, y te hizo valiente, te hizo fuerte, y te hizo también con esa vocación de servicio a la comunidad. ¿Ya has podido hacerlo desde tu profesión como abogada, Viviana? Así es, justamente en el año 2017 tuvimos el honor junto a algunos compañeros del Observatorio Ciudadano por una comunicación de calidad de denunciar a 7 medios de comunicación ante la Superintendencia de la Información por haber censurado información relevante sobre el banquero candidato Guillermo Lasso, que en el año 99 se habría llevado $30 millones de la compra de los certificados de los depósitos hacia sus empresas en los paraísos fiscales. Denunciamos porque los medios ecuatorianos no quisieron hablar de esta noticia para favorecer estos intereses y pues logramos que se hable del tema y que se sancione justamente a los medios por su falta de rigurosidad y por la censura previa que cometieron. Una de las cosas más lindas que se ha hecho desde la carrera es eso y pues realmente para mí hay un compromiso muy grande en el tema de los derechos de las audiencias, de la información y la calidad de información que se emiten a las audiencias para la toma de decisiones democráticas. Sí, precisamente antes de aquel ejercicio profesional en la Supercom, que lo acabas de destacar, Viviana, yo te conocí como abogada y fuimos compañeros en la Superintendencia de la Información y Comunicación, una institución desaparecida en un pacto de no agresión suscrito por el presente gobierno y los grupos empresariales mediáticos. Hoy no existe la institución. Cuánta pena, cuánta melancolía y cuánta posibilidad de que vuelva una organización a regular contenidos en este querido país, porque los empresarios mediáticos no pueden seguir desarrollando contenidos como los que conocemos, a conveniencia y enviándolos precisamente a sus audiencias dependiendo de las condiciones en que se hayan examinado en esa mesa de redacción. Lo digo como comunicador y porque lo he vivido de cerca también, mi querida Viviana. Ahí está la pregunta. ¿Vuelve la superintendencia quizás en una configuración institucional distinta, pero con las mismas tareas y necesidades pendientes ante un eventual triunfo del señor Andrés Arauz en las urnas? ¿Qué opina Viviana Paredes, tanto como abogada y como también con esa inclinación o vocación comunicacional que tienes? Bueno, yo te comento que creo que las reformas a la ley de comunicación son cosas muy importantes en este momento. Reformar la LOC nos va a permitir volver a recuperar estos derechos que se perdieron, como por ejemplo el linchamiento mediático, que es una figura que protege a las personas de que los medios, a las personas y a las instituciones, de que los medios no los agredan sistemáticamente con publicaciones que menoscaben su honra, por ejemplo. Creo que hay el tema de la censura previa, la redistribución de las frecuencias, que fue uno de los cambios más importantes del gobierno del régimen de Lenín Moreno, que devolvió la mayoría de las frecuencias a manos privadas. Por 15 años más, por 15 años más. 15 años más, cuando sabemos que el gobierno pasado, a través de la ley de comunicación, que a esa sí la calificaban como mordaza y esta es supuestamente democrática, el gobierno anterior lo que hizo, o la asamblea anterior, a través de la lógica política del gobierno anterior, lo que hizo fue dividir de manera igualitaria y es más, darle el 34%, es decir, 1% más a los medios comunitarios, es decir, al pueblo.
Entonces creo que las reformas a la ley de comunicación son urgentes, porque no podemos permitir esta Feria de la Alegría con las frecuencias de las y los ecuatorianos para que justamente, como tú comentas, se elaboren estas especies de agendas mediáticas, este framing, que lo que busca es posicionar noticias que aunque no existan, se las construye, pero se hacen. ¿Y eso qué origina? ¿Qué causa dentro de la ciudadanía? Que se crean lo que dicen los medios de comunicación porque no tienen una experiencia directa con las acciones. Por ejemplo, el tema del ELN, para poner un ejemplo bastante grotesco inclusive. Si es que yo como ciudadana no tengo acceso directo a la fuente que me dice si es que hubo o no hubo un auspicio por parte del ELN, tengo que creer lo que dicen los medios de comunicación porque son los interlocutores de la realidad. Y si ellos me dicen que el candidato Arauz tiene financiamiento de la guerrilla, aunque sea una total mentira, va a incidir en el comportamiento de la ciudadanía y va a preferir por un banquero que le robó en el feriado bancario antes que por una persona nueva. Entonces, este comportamiento mediático tiene que ser de todas formas, tiene que ser regulado dentro del legislativo, y tiene que contemplarse los reglamentos dentro del ejecutivo. Creo que la Supercom es un debate que tendremos en algún momento porque también el tema de la institucionalidad tal vez pueda reverse, puede ser una oportunidad muy interesante para revisar los cambios, los errores inclusive que se pudieron cometer, pero creo que es importantísimo que nos urge correr a regular los derechos de las audiencias y de las y los ciudadanos ecuatorianos. Claro, pero el punto central es la reinstitucionalización, una reinstitucionalización verdadera, no la que se impulsó desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio que lideró el señor Julio César Trujillo. Entonces, primero habrá que reinstitucionalizar a la organización. Esa es una tarea que Viviana Paredes llevará adelante en un eventual gobierno del señor Arauz. Yo creo que es importante la reinstitucionalización, por supuesto que sí, estamos viendo que la Defensoría del Pueblo no está dándose la capacidad de atención de todos los reclamos en materia comunicacional porque no es de su competencia, porque debería haber una institución propia que regule. Estamos viendo que el Cordicom se ha convertido en una especie de... es un ataúd. Sí, y además una especie de relacionamiento público también con los medios de comunicación, porque el señor Toro viene de estos espacios de la academia cercana a María Paula Romo. Entonces, yo creo que es muy importante la reinstitucionalización para asegurar que los ciudadanos puedan acceder a los derechos, pero también es importante que junto a académicos, que junto a exlegisladores que participaron en la construcción de la primera ley de comunicación, junto a los profesionales de la comunicación como tú, como los compañeros que están constantemente en los medios, pues junto con ellos se pueda construir una mejor forma de pronto, porque ya sabíamos que de pronto la Supercom tenía sus temas administrativos, la gente decía, pero es que no puede ser juez y parte y demás. Entonces, pensemos en que esta puede ser una oportunidad. En la destrucción de la institucionalidad pueden hacer una oportunidad para construir una institucionalidad mucho más fuerte, mucho más que cuide los derechos de todas y todos. Es decir, ahí pudo haber existido un error, eso de esa denominación de juez y parte, ¿crees tú? Es que habría que definirlo también dentro de otros temas. Por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer lo de los defensores de audiencias dentro de los mismos medios de comunicación? Que es un gran paso para evitar que todo llegue hasta la Superintendencia de la Información. De acuerdo, de acuerdo. Hay que ver cómo estos niveles jerarquizables de la defensa de los ciudadanos se pueden incluir dentro de una sola esfera comunicacional y de pronto que sea un espacio que más allá de sancionador, digamos, desde la esfera de la Supercom, sea un ente regulador directo desde la lógica de los medios, desde la defensa propia del ciudadano hacia los medios como un defensor pagado por ellos. Entonces, creo que sí es interesante revisar lo que podría convertirse en la nueva superintendencia o el nuevo ente, o el mismo Cordicom construyéndose como un nuevo regulador. Pero es importante, como digo, que para todas estas decisiones esté junto a la academia, que ha trabajado tantos años en los estudios de los temas de comunicación, los periodistas, los trabajadores de la comunicación y, como no, los exlegisladores que han participado y han impulsado fuertemente las normas comunicacionales. En este punto específico, el acuerdo que llegó el señor Lenín Moreno con los grupos empresariales mediáticos, ¿ahí se fraguó una traición en el ámbito comunicacional? ¿Usted cree así, Viviana? Claro que sí, hay que ver que un gobierno responde a quienes primero recibe, ¿no? Y yo quiero recordar que en los primeros 2 reuniones de Lenín Moreno durante el inicio de su gestión fueron
recibir a los banqueros y recibir a los dueños, a los representantes de los medios de comunicación. Sí, señor. De una manera hasta cómplice. Yo quiero recordarle a la ciudadanía cómo en octubre en octubre de 2019, mientras se desarrollaba un paro nacional increíblemente fuerte que dejó como saldo 1000 heridos, mutilados de ojo, mutilados de dientes, demás, gente que fue asesinada, 11 personas asesinadas por la represión policial, y sin embargo los medios de comunicación se plegaron a caricaturas, trataron de dispersar la información sobre el origen propio de las protestas, que se debía al decreto presidencial que eliminaba la regulación de los subsidios de los combustibles, y trataban más bien de apuntar a una línea de vandalismo, contra el correísmo, de persecución, como en los últimos 4 años, y no fue la única vez. Ya podríamos decir que incluso esa fue una posición política que no afectaba a toda la ciudadanía, pero durante la pandemia, en los meses de marzo y abril del año pasado, mientras 30.000 ecuatorianos guayaquileños morían en las calles del puerto principal, los medios también guardaron un silencio cómplice. Entonces, no solo se trata de lo que comen ellos en la mesa de Carondelet, sino lo que dan a cambio por esa comida que reciben, por esa pauta que les entregan desde el gobierno. Y creo que eso es importantísimo regular, porque si a nosotros nos mienten nuestros interlocutores, no sabemos qué decisiones tomar porque creemos en ellos al no tener experiencia. Gracias a Dios, las redes sociales se han convertido en mecanismos urgentes de toma de decisiones para la ciudadanía y para la expresión también popular, y ha logrado incidir en esta agenda mediática. Estas observaciones que evidencias hacia el gobierno de Lenín Moreno, Viviana, fortalecen la tesis política de adelantar la salida del señor Lenín Moreno del poder si Andrés Arauz gana la presidencia en la primera vuelta. Sería lo más óptimo, sería lo más esperanzador. Yo creo que ya no soporta este país un gobierno, un día más del cogobierno de Lasso y de Moreno. Creo que ha sido muy obvio que ellos han actuado juntos. Lasso ha aplicado el plan de gobierno de Moreno ha aplicado el plan de gobierno de Lasso. La consulta popular del 2018 que desinstitucionalizó al país es un producto de ese plan de gobierno de Guillermo Lasso. Y creo que ya no los aguantamos más. Creo que el Ecuador está cansado. Creo que el Ecuador tiene derecho a decir basta, y que en este momento lo que nos corresponde es justamente asegurar esta victoria electoral en primera vuelta para que se pierda todo el poder de este señor que ya se está quedando con los últimos hilos, y pueda ya Andrés operar como presidente electo y empezar a generar el tema de la contratación o la negociación previa de vacunas, los cronogramas de pago, de compromiso, porque además no sabemos qué está sucediendo con el país, a nadie le importa, este es un barco a la deriva. Llegaron 8.000 vacunas, se vacunaron ellos, ya no hay más, ya nadie sabe, ya nadie responde. Ellos mismos están esperando que el 7 de febrero haya una victoria en primera vuelta para irse. Entonces tenemos que asegurar eso con mucha fuerza, con mucha voluntad y, cómo no, con los números que cada día nos dan más optimismo. Viviana, y hay una oposición de carácter ideológico a una necesidad sanitaria urgente, que es el marcarle observaciones ideológico-políticas al origen de la vacuna. Me refiero específicamente a la Sputnik V, que es la vacuna rusa, que ayer precisamente, Viviana, ayer el diario El País de España, que no necesariamente es de izquierda, destacaba que era la vacuna más eficiente. Cuando el señor Arauz viaja a la Argentina y con el señor Fernández logran la posibilidad de dotarnos a los ecuatorianos de esa vacuna, hay la objeción ideológica inmediata de que no corresponde. Sin embargo, como tú dices, hay 8.000 vacunas que no sabemos dónde, sin embargo, hay 9 millones de ecuatorianos que la esperan. Así es. Y es justamente lo que tú dices, ¿no? Es una concepción ideológica únicamente lo que no permite que los ecuatorianos nos vacunemos, y más que ideológica del propio señor Moreno, es de quienes lo gobiernan, que son los sectores banqueros y empresariales que tienen nexos comerciales con los Estados Unidos y con las empresas estadounidenses y el gobierno estadounidense, que por supuesto prefieren que se compre la vacuna Pfizer, que como tú comentas, a pesar de que el Sputnik hecha en Rusia es la que se mantiene en mejores condiciones, la que tiene 3 fases de prueba además. Entonces, hay una construcción de los medios de comunicación. Como la gente no sabe cuál es la mejor vacuna porque no sabe de medicina, o no sabe de componentes, o no sabe de investigación, pues cree lo que le dicen los medios de comunicación, y los medios aliados a los sectores estadounidenses van a decir: no les compren las vacunas a ellos, cómprenos a nosotros, porque detrás de esto hay una guerra comercial. Pues obviamente se trata de mercancía, el que compra gana dinero, así de sencillo es. Entonces, al tratar nosotros de buscar esta independencia, esta soberanía,
esta dignidad de comprar vacunas que son mejores, que son más baratas y que son hechas en un país no hegemónico, pues obviamente surge la protesta de quienes sin miedo han asesinado a las y los ecuatorianos y que se quejan porque sus amigos pueden quedarse sin negocios, sin un pequeño negocio. Yo creo que para criticar lo que se propone por parte de Andrés Arauz o para criticar lo que hizo el gobierno de Rafael Correa, tenían que ser mejores, tenían que ser un poquito mejores, tenían que ser humanos, tenían que sostener por lo menos a la gente, no tenían que dejarla morir, o tenían por lo menos que cuidar a los jóvenes posgradistas que no han recibido sus pagos, o tenían que vacunarles a ellos primero. Claro. Condiciones morales para poder hablar de las propuestas que estamos haciendo y mucho menos oponerse, porque ellos saben que han destruido el país y quieren volver para llevarse lo poquito que les queda y lo que no han podido feriar en estos 4 años. En Twitter, Viviana tiene registrados 106.200 mensajes o tweets. Es una cuenta que la abrió en agosto del 2011. Mire cómo le hemos investigado, Viviana. Es un buen número de mensajes los que he citado que califican tu vocación digital o te descubren como influencer política que tantas veces te han criticado. Sí, bueno, ¿cómo no? No creo que nadie le eche piedras al árbol que no tira frutos. Gracias a Dios, me enamoré de la política muy joven, me enamoré de la comunicación muy joven y a través de una cuenta de Twitter me di cuenta de que podía pensar en cambiar el mundo. Entonces, empecé a hacer política cuando Julian Assange cuando tuvo orden de captura Julian Assange, y entró a la Embajada del Ecuador en Londres, yo cambié mi usuario de Viviana Paredes S a Vivian Assange, porque rimaba además como una especie de apoyo. Luego tuve el honor de conocer a la mamá de Julian Assange aquí en Ecuador cuando vino por el tema del asilo, y le comenté, le mostré y me dijo, bueno, tú tienes permiso para usar el apellido Assange, te da permiso esta familia. Entonces me quedé como Vivian Assange y eso me ayudó de alguna manera a ganar seguidores, la marca. Me recuerdo que el superintendente de la información me decía Assange, ya no me decía Viviana, porque ya de alguna manera se quedó interiorizado ese nombre asociado. Y pues fui construyendo contenidos con lo que aprendía, con lo que iba haciendo, y me gusta saber que hay gente que consume contenidos que van más allá del meme, de la sátira, de lo banal, y que de pronto sí se interesa por tener una discusión que aunque pueda ser un poco sarcástica y cortita, sí puede generar una razón de debate. Yo recuerdo que uno de los tweets que más me gustaron cuando recién abrí la cuenta decía algo, fue como en el 2000, abrí la 2000 en el 2011 y fue como en el 2014 cuando fueron estas marchas de luto, y yo puse, o cuando fue el tema de la ley de herencias, y yo puse un tweet que decía, hace unos meses eran tan pobres que no les alcanzaba para pagar nada con los aranceles de la frontera, pero ahora todos son ricos y están protestando por sus herencias, pónganse de acuerdo, ¿no? Entonces, originar el debate desde el sarcasmo, desde la comparación en 140 caracteres antes de 280, es algo que me fue emocionando mucho, y me convertí en una tuitera, y ahora soy parte del panel de medios digitales que fundamos el año pasado junto con algunos compañeros, que es una experiencia traída de octubre, de las calles de octubre, y que se está construyendo y consolidando cada día más. Sí, precisamente un tuit del 1 de febrero del presente año de Viviana Paredes dice: ¿para qué quiere ser presidente el banquero si ya ha gobernado con Moreno durante 4 años? Ya cánsese, señor, dele paso a la juventud. Los ecuatorianos no nos cansaremos de decirle que nunca será presidente. ¿Por qué le dedica estos mensajes exclusivamente a Guillermo Lasso, Viviana? Porque realmente a mí me causa mucha, no sé, es un sentimiento de tristeza cada vez que yo escucho que un pobre va a votar por él, que por suerte no son muchos, que creo que está muy ubicado en su clase social, pero de repente que una persona vote por un salario de $120, que es la propuesta, que una persona vote por una persona que jamás le ha importado prepararse para asumir el país. Yo creo que todas las personas tienen derecho a tomar decisiones sobre su vida académica,
pero si yo aspiro a ser una persona que va a dirigir el país, si tengo el dinero, posibilidades, capacidad, empleados, tiempo, lo mínimo que puedo hacer es estudiar, formarme, prepararme, construir un futuro pensando en eso, porque no es una persona que viene de la calle, no es una persona que ha vivido pobre y que en este momento quiere construirse en un líder como la figura de Evo Morales, por ejemplo, no. Este señor viene de ser banquero durante 30 años y de presumir de su experiencia como banquero durante 40 años, perdón. Y que al momento de hoy nos diga que es un bachiller, pero que tiene experiencia, me parece un insulto para los padres que anhelan que sus hijos puedan ir a una universidad con una beca, porque una persona que no ha pasado por el sistema de educación superior no va a comprender la importancia del mismo, de la formación de talento humano, a diferencia de Andrés, que hasta ministro de talento humano fue, y por supuesto no va a comprenderlo tanto que va a ofrecer eliminar el CENESID, que va a ofrecer la CENESID, va a ofrecer eliminar todas las instituciones de control, porque a él no le interesa la educación, él lo que quiere son peones que trabajen por $120 mensuales, como lo ha manifestado en muchas ocasiones, él y sus amigos. Entonces, que una persona de esas características insista 3 veces en ser presidente cuando ya el Ecuador le ha dicho no y no 2 veces, me parece que ya es bastante desacertado y ojalá ya para la 4ª vez por lo menos haga un recambio generacional y como se acostumbra en este país, las élites, la burguesía generalmente heredan los puestos, pues por lo menos al hijo le promocione y deje esta obsesión, digamos, de ser presidente del Ecuador. Bueno, el señor Lazo ya en uno de sus spots recientes ya eleva a $500 la posibilidad de acceder al salario básico. En Facebook, Viviana, ¿cómo? ¿Me decía algo? Viviana, en Facebook usted tiene muy poca influencia, 503 seguidores. ¿Por qué? ¿Esa es la normativa actual de que más se usa Twitter que Facebook? ¿O en realidad es una plataforma también importante en su gestión como influencer, Viviana? Sí, es una plataforma importante, pero ahí hay otro tipo de mensajes que son más armónicos, familiares, digamos. Entonces, ahí copio algunas cosas de las que nos pasan. Por ejemplo, el otro día estábamos en un recorrido y de repente nos empezaron a apuntar con el celular mientras hablábamos y nos daba un poco de miedo saber qué estaba pasando porque ya sabemos que hay emboscadas, ya sabemos que a veces provocan, esperan respuestas y luego suben esto. Entonces, solo tratábamos de plantear la propuesta, de estar atentos a las preguntas. Y cuando terminamos de hablar, el señor nos dijo, por favor, miren a la cámara. Y yo dije, bueno, por lo menos voy a saludar si me van a grabar. Y de repente era una videollamada de la mamá del señor que estaba en confinamiento por su edad y que nos pedía saludarnos y nos decía cómo se llaman, candidatos a qué son, por favor díganle a Rafael Correa que regrese pronto, yo voy a votar por Andrés Arauz, voy a salir a votar ese día por Andrés Arauz. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, que son muy emocionales, claro, las redes, y creo que funciona porque como me convierto en lo que se hace en los medios, un canalizador de la experiencia, entonces puedo hacer que otras personas que están en sus casas, que no han podido hacer campaña, que se mueren de ganas por recorrer las calles contando este mensaje de la esperanza, puedan sentirse también en campaña y creo que eso funciona en Facebook. Muy bien, entonces, en un mensaje en Facebook precisamente usted señala 100 asambleístas en una sola vuelta, de 137, ¿no es pecar de optimista? Bueno, es una consigna muy optimista, es verdad. Es que era una consigna, la verdad, 2013, me parece, cuando teníamos un método de asignación de escaños que era muchísimo más justo respecto a la representación de las mayorías y las minorías, que teníamos una capacidad de votación incluso unipersonal para no tener que depender del voto en plancha, que es menos democrático, pero ahora es así en plancha. Entonces, con este nuevo método que nos ha puesto Moreno dentro de todo este proceso de persecución de estos 4 años, el estimado que nos ha planteado el mismo presidente Correa dentro de las entrevistas es de 50 asambleístas de la Revolución Ciudadana, pero en el 2013 era una consigna real. De hecho, recuerdo que fueron 78 asambleístas, me parece, electos. Le decían la aplanadora por la fuerza con la que el correísmo logró calar y llegar al poder y concretar las grandes obras, las grandes leyes y los grandes cambios que merece la patria. Muy bien, Viviana. Muchas gracias, su gentileza, a la orden siempre este espacio del testimonial y ojalá que gente joven como usted, con ideas diferentes, con afán de servicio al país, lleguen a la Asamblea Nacional y desde allí procuren precisamente desarrollar una gestión comunitaria de país para la ciudadanía, ya más allá de las rivalidades políticas que puedan trascender en esta campaña electoral. Muchas gracias, Viviana. Gracias. Gracias a ti y a todos quienes nos están acompañando, a quienes han podido ver esto. Muchísimas gracias por confiar
en la juventud, estamos preparándonos, estamos estudiando en este momento, como lo decía, soy becaria de la maestría de comunicación y opinión pública en la Flaxo. Es muy duro vivir de una beca en un momento tan difícil, hacer campaña, pero estamos comprometidos porque como tenemos claro, somos herramientas de servicio público. No estamos aquí por nosotros, sino por lo que podemos hacer, como estuvo Dolores Cacuango, como estuvo Francisco Maguaña, como estuvo cada uno de los que nos antecedieron, Manuela Sáenz, Simón Bolívar, Eloy Alfaro, y como estarán los que vendrán después de nosotros a seguir luchando por un país mejor. Viviana Paredes, candidata asambleísta en Pichincha por la Alianza UNES, en su participación aquí, Listas 1 naturalmente, en su participación en el testimonial. Muchas gracias una vez más. Hemos presentado el testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.